emancipación de la mujer significaría el fin de un ideal. Después de todo, afirmaba, la naturaleza ha destinado a la mujer por medio de la belleza, el encanto y la dulzura para algo más. There's a lot of emphasis been put on Freud's diminishing women by talking about penis envy. Freud was wrong about women in a number of ways, and in one aspect of his being wrong was that he saw mothers as entirely benign. Otto Rank said that, essentially that Freud knew no mother other than the good mother. He was afraid to say anything critical because of his own anxieties around his own mother, and that whenever he approached that subject, he veered off. Los psicoanalistas modernos creen que las niñas desarrollan el sentido de la feminidad en la primera infancia. Si una mujer siente una persistente inferioridad respecto al hombre, es que el desarrollo se ha producido en una vía errónea. Freud himself was dissatisfied with his theory of female sexuality, and analysts ever since his time have critiqued it and revised it. In part, Freud has been misinterpreted. For example, when he talked about penis envy and feelings of inferiority in women, he wasn't saying that women should feel that way. He was saying that they often did. Antes de Freud, la mayoría de la gente creía en la voluntad consciente solamente. Freud nos forzó a reconocer el desconocido poder del inconsciente. Como muchos revolucionarios, fue condenado y alabado al mismo tiempo. Freud's self-image was one of the conquistador. That here is this warrior against repressive forces who would set us all free and would allow us to fulfill the human potential, even though he had some doubts whether we could really do that. He's never in any doubt that one day he's going to arrive. This is the Sigmund Freud who, in 1896, with his seduction theory, proclaimed to his medical colleagues that he had discovered no less than the source of the Nile of neuropathology. That's a quote. This is the same Sigmund Freud who a decade later, or thereabouts, would claim to have deciphered the, quote, riddle of the Sphinx in terms of his theory of infantile sexuality. This is quite a conceit. En 1897, Freud consideró que su teoría de la seducción, según la cual todas las neurosis estaban causadas por abusos sexuales en la infancia, no era válida. Concluía que muchos pacientes que se referían a abusos no tenían sino una muy activa imaginación, o que el mismo Freud instaba a hacer tales falsas confesiones. Recientemente ha habido una ola de acusaciones de abuso sexual por parte de gente que repentinamente recuerdan lo reprimidos sexualmente que estaban años atrás, según ellos. A pesar de que Freud descartó su teoría de la seducción y podía haber considerado la mayoría de estos cargos con escepticismo, su teoría de la seducción y el inconsciente es usada. Muchos freudianos dirían que mal usada, para confirmar su autenticidad. Among certain feminist circles, it's held that he changed his mind about what was called the seduction theory, i.e. that many of his patients actually had been sexually abused because of concerns about his career and his reputation, that it was a piece of intellectual dishonesty on his part. This reading simply isn't true. Freud's discovery of infantile sexual fantasies was one of his most important discoveries, and he was very clear about this. And at the same time, he was convinced that a certain small number of children had been sexually abused, and he never gave up the idea that certain neuroses were caused by that. El estudio de Freud a veces se considera más como una religión que como una ciencia. Y todavía contrastadas con los descubrimientos científicos, al menos algunas teorías de Freud son verdaderas. Probablemente todo el mundo sueña. Sin embargo, muchos de nosotros lo olvidamos. Durante una noche normal, soñamos alrededor de la quinta parte del tiempo. Los sueños más vívidos vienen a nosotros durante el REM, del inglés movimiento rápido de ojos. Pueden ser intensos y emocionantes.
como experimentados en la vida real. En el Centro de los Desórdenes del Sueño de Bethesda, en Cincinnati, Ohio, se hacen diariamente experimentos con el sueño y los sueños. He's had a scene change, you know, like he's gone from one room to another, or the whole theme and place of the dream has changed. I think you're right. Los pacientes están conectados a electrodos que miden distintos impulsos, incluidos los REM. Las lecturas EEG, que registran la actividad eléctrica del cerebro, muestran que estos periodos de movimiento rápido de los ojos corresponden con ritmos especiales del cerebro. The notion that REM sleep, the physiology, has somehow destroyed, altered, or made Freud untenable, I think we too quickly, my colleagues, even my psychoanalytic colleagues, jump much too quickly to the notion that Freudian theory is somehow put aside by the laboratory work. Freud afirmaba que la función de soñar nos mantiene dormidos. La teoría del REM confirma esta idea. Cuanto más REM tenemos, más soñamos. La mayor parte del REM sucede en la segunda mitad de la noche, cuando estamos más a punto de despertarnos. Es también cuando más sueños tenemos, los cuales, con su censura, nos mantienen dormidos. I dreamt I was high up in an apartment building watching a volcano erupt, when suddenly I heard a terrible noise, and I looked out and saw a huge tidal wave coming. And at that moment I suddenly thought, my children, and I turned around and saw each of my 3 children being swept out of the building. The next moment I was in the water swimming after them, and I was trying to find them, and I was crying and crying in the water. Then I was on dry land looking for them, and I saw all these dead people lying around. And first I found my eldest daughter, and she was wet, but she was alive. Then my middle daughter, and I knew for sure my youngest daughter was dead. And sure enough, I saw her lying out among all these other people, and she was dead. And I was crying and crying, and I woke up. El siguiente gigante de la interpretación de los sueños fue Carl Jung. Al principio un ardiente discípulo de Freud. Aunque Jung y Freud no tomaron vías separadas, oficialmente hasta 1913 tuvieron opiniones encontradas desde un principio. Jung aceptaba con Freud que el inconsciente juega un papel fundamental en las neurosis. También creía que los sueños estaban esencialmente influidos por la psique. Pero la noción de Jung del inconsciente colectivo, la teoría según la cual estamos configurados por una memoria común de mitos e imágenes, era una clara separación de las teorías de Freud. Jung rechazaba también la insistencia de Freud en que la energía vital es primariamente sexual. Jung convirtió a muchos a sus nuevas formas de terapia, pero su aproximación a la psicología debe mucho al padre del psicoanálisis. The history of modern psychotherapy begins with Freud, and a historical overview has to include him. But I think there was a sense that when I trained, that Freud was almost everything, and to the extent that he wasn't everything, there was a sort of hub and spoke arrangement where Freud was at the center and everything else was some variant of Freud or comment on Freud. Whereas I'd say now, even within psychotherapy, Freud has become one among many. Of course, psychoanalysis is still the best, most complexly elaborated theory of the human mind. Después de la publicación de la interpretación de los sueños, Freud escribió prolíficamente. Sus últimos libros incluyen un estudio de las relaciones del individuo con la sociedad, un informe psicoanalítico de Moisés y los judíos, y un trabajo más detallado sobre el yo y el ego. En 1926, Freud era un psiquiatra internacionalmente conocido. Anna Freud siguió los pasos de su padre en el psicoanálisis, siendo colaboradora y compañera de Freud hasta el final de su vida. Desde 1923, Freud padecía de cáncer en la mandíbula y el paladar, que lo obligaba a realizarse continuas operaciones y radiaciones. En los siguientes 15 años, hasta su muerte, Freud nunca se quejó, aunque muchas veces sufría unos terribles dolores. En 1933, el ascenso del Tercer Reich se infiltró en la vida de Freud. El psicoanálisis fue puesto en la lista negra, por ser Freud un judío con ideas revolucionarias. Las quemas de libros escenificadas por los nazis destinaron las obras de Freud a las llamas.